Dentro del mundo de los juegos de mesa y sus correspondientes expansiones, había un juego en particular que lamentablemente no he probado todas sus expansiones, pero las que sí he probado me han gustado bastante y estaba un tanto pendiente poder hablar de ellas y también explicar cómo funcionan, qué tienen de bueno, qué podría mejorar y qué elementos efectivamente son más atractivos de cada una de ellas. Así que vamos a iniciar el día de hoy a saldar esa deuda con Catán y vamos a conocer Catán Navegantes. Esta expansión me gusta bastante porque eleva el nivel de complejidad de Catán un mínimo nivel y con ese mínimo nivel da muchas más posibilidades, nos entrega también múltiples escenarios en los cuales podemos jugar y va a mantener esa esencia que tanto nos gusta de Catán. Vamos a conocerla. Aquí tenemos los componentes de la expansión Navegantes de Catán y me gusta bastante en cuanto a lo que ofrece de novedad. Trae más cosas de las que ya conocemos, trae nuevos elementos, pero los mantiene en un nivel muy agradable, son muy fáciles de incorporar y me atrevería a decir que la parte más compleja, entre comillas, es la parte del seteo, el cómo vamos a combinar las diferentes losetas en sus diferentes escenarios, porque además no trae un único escenario o no trae una única propuesta, sino que además podemos incorporar múltiples acciones con múltiples componentes también, no en todos los escenarios vamos a usar todos los componentes y eso le da un toque muy agradable. Reglamento entonces que como les digo es bastante simple, aquí se incorporan las novedades. El principal elemento nuevo tiene que ver con estos barquitos que van a funcionar como carreteras marítimas, las vamos a conocer enseguida con un par de reglas que incorpora y después vienen los escenarios. Esto si jugamos de a 3, esto si jugamos de a 4 y se van a dar cuenta rápidamente que son hartos escenarios. Como buena expansión requiere el juego base para poder ser utilizado. Vamos a conversar algunos de estos en breve, por ejemplo, qué significan estos que están aquí en blanco y los detalles, por ejemplo, de los nuevos componentes. Vamos a irlo viendo uno por uno, pero este manual va a ser muy importante en la parte del seteo. Lo vamos a dejar aquí por mientras. Uno de los principales elementos de Navegantes, como se podrán imaginar, tiene que ver con el uso de barcos y cómo vamos a expandir el terreno en cuanto al agua. Vamos a armar un escenario que va a ser más grande, que van a caber más poblados, más ciudades, más carreteras, más barcos ahora también. Así que uno de los principales elementos de esta expansión son estas 19 losetas marítimas, identificados con un logo de barquito cada uno, y las vamos a estar usando en los diferentes escenarios. Tenemos más losetas de las que ya conocemos, ya hemos visto, donde se produce trigo, lana, madera, arcilla y roca. Tenemos también 2 losetas extra de desierto, pero ahora se añade una sexta loseta de terreno y en esta loseta se produce oro. El oro no existe como un elemento tangible en este juego, pero funciona como un comodín. Cuando alguien tenga un poblado en alguna de sus líneas y salga el número correspondiente en el dado, de acuerdo al número que tenga, se va a producir cualquier materia. Si tengo un poblado, produzco una materia cualquiera. Si tengo una ciudad, puedo producir 2 materias distintas si quiero o 2 de la misma. Este es un comodín y va a ser bastante útil. Vienen 2. Vamos a dejarlos también por aquí por mientras. Existen otras losetas que nos van a ayudar a ampliar este tablero en el cual vamos a jugar. Vamos a usarlo en distintas partes de acuerdo al escenario que vayamos a elegir. Y una de ellas tiene un pequeño recordatorio con respecto a lo nuevo que podemos hacer. Y eso nuevo es construir barcos. Vean esta belleza de barcos que tenemos para cada jugador, 15 para ser exactos. Y estos nos van a permitir ampliar nuestros dominios y llegar a diferentes zonas del tablero. Tienen ciertas reglas de colocación y su coste, y aquí viene algo interesante, es una madera y una oveja o una lana como ustedes la conozcan. Y aquí retomo un poco lo que les decía al principio. Es un cambio mínimo añadir un objeto nuevo que cuesta una oveja. Y ahora la oveja tiene un sentido totalmente distinto. Porque en el juego base la oveja es el recurso menos deseado. No sé si es el menos útil, pero hay incluso memes al respecto de nadie quiere tu maldita oveja porque de verdad es una materia que no se usa tanto. Pero ahora con los barcos esa oveja va a empezar a ser mucho más codiciada. Así que este pequeño mensaje de aquí es netamente un recordatorio. Tenemos losetas de muelle también muy importantes porque van a sustituir a los muelles que teníamos originalmente. De hecho en el seteo ocurre algo curioso que lo vamos a ver enseguida, pero las vamos a ir disponiendo en base a lo que diga cada escenario. Y de acuerdo al escenario podemos dejarlas boca arriba o irlas sacando al azar. Ahí vamos a ir viendo cómo funciona. Así como vienen también nuevas fichas de terreno, vienen nuevas fichas de número, una de cada una del 2 al 12, el 7 no existe en este juego tampoco, pero a propósito del 7, aquí viene un familiar de la familia de ladrones también, viene el pirata. El pirata, se podrán imaginar, va a estar bloqueando algunas cosas durante el juego, lo vamos a conocer en breve, pero también es muy simple y siempre va a estar ubicado en el agua. Por último, estas piezas con el logo de Catán que van a funcionar como puntaje extra de acuerdo al escenario que utilicemos, no siempre se van a usar y funcionan de una forma muy simple, es más que nada para recordar que esto equivale a un punto.
Eso en cuanto a los componentes. Ahora voy a utilizar estos mismos componentes para poder explicarles cómo funciona la construcción de barcos y otros elementos más, para después pasar a un escenario simulado y vean en terreno más o menos cómo queda este tablero gigante mezclando el juego base con navegantes. Muy bien, tenemos aquí entonces un tablero ficticio totalmente dispuesto al azar para entender este concepto de islas. Esto es una isla, esto es otra isla. Y vamos a usar al jugador rojo para entender algunos conceptos. El juego inicia exactamente igual, cada jugador va a ubicar dos de sus poblados y una carretera. Nunca puede haber un poblado al lado de otro, por ejemplo, dentro de estos vértices. Siempre tiene que haber al menos uno de distancia. Eso funciona exactamente igual. Con respecto a los bordes del juego original, aquí tenemos uno, por ejemplo, donde están estos muelles, pero ahora vamos a usarlo de esta forma. Así los muelles van a ser ubicados durante el seteo. Entonces, este, por ejemplo, podría ir perfectamente aquí y va a ir ubicado de esta forma. Después simplemente se conecta con las demás piezas. Se recomienda hacerlo de forma muy suave para no forzar ninguna pieza, de arriba hacia abajo, por ejemplo, y ahí queda enganchado. Ahora, el turno exactamente igual, se lanzan los dados, se reciben los recursos correspondientes y puedo hacer las acciones que yo quiera. Ahora se añade la acción construir un barco, y para construir el barco hay ciertas condiciones. Por ejemplo, siempre un barco debiese salir desde un poblado o una ciudad, y siempre van a ser ubicados en los lados del hexágono. Entonces esto de aquí es perfectamente válido. Incluso puedo construir barcos en mitad agua, mitad terreno. Lo que no puede ocurrir es que haya continuidad de un barco a una carretera. Por ejemplo, si ahora yo en mi turno quisiera construir una carretera, no podría construirla aquí, porque no existe continuidad entre barco y carretera, a menos que exista un poblado entre medio. Este barco hacia acá y esta carretera hacia acá forman parte de la misma ruta. En ese caso, ningún problema. Después puedo seguir pagando la oveja y la madera y seguir construyendo por esta ruta marítima. Y ahora, cuando llega a una intersección, perfectamente puedo pagar el coste correspondiente y hacer un nuevo poblado. Y aquí ocurre algo importante. Vamos a tener el concepto de ruta marítima abierta y ruta marítima cerrada. Una ruta marítima cerrada consiste en dos poblados de mi color unidos por una ruta de barcos. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque cuando no están unidas, dígase cuando es una ruta comercial abierta, tengo la opción de trasladar barcos. Nunca puedo trasladar un barco que acabo de construir, pero puedo moverlo a cualquier ruta abierta. Entonces este barco, si por ejemplo alguien ya se instaló aquí y arruinó mi plan de construir aquí, perfectamente podría moverlo hacia acá. Un movimiento por turno y ahora me puedo proyectar, por ejemplo, hacia otros sectores. Quizás ahora me interesa construir otro barco aquí, construir un poblado aquí, pero esto ya es una ruta cerrada, así que no puedo mover estos barcos hacia ningún lado. Entonces, conceptos importantes: ruta marítima abierta y ruta marítima cerrada. ¿Por qué? Porque puedo mover uno de esos barcos en las rutas abiertas. Ahora, también los barcos forman parte de la mayor ruta comercial, siempre y cuando entre barco y carretera exista un poblado. Supongamos que yo tengo este poblado aquí y he construido algunas carreteras aquí. En este caso, como no están unidas por un poblado, tengo una ruta solamente de 3 máximo. Tengo 3 barcos aquí y 3 carreteras acá. Pero si yo construyese un poblado aquí, ahora sí tengo una ruta de 6. Y eso contabiliza para quien tiene la mayor ruta comercial con las mismas reglas de siempre. Si alguien supera al que tiene la mayor ruta comercial, se lleva esa tarjeta, se lleva los 2 puntos. Si alguien supera ese número, después se la pasa y así. Ahora también entra en juego el pirata. De acuerdo al escenario, podemos jugar con ladrón o pirata, o a veces ambos, depende del escenario, y funciona de forma muy similar al ladrón. Solamente que el pirata no bloquea la producción de materia, sino que bloquea la posibilidad de construir rutas de barco alrededor del pirata. Entonces, supongamos que yo lanzo los dados, aparece un 7, soy el jugador azul, entonces voy a dejar este aquí. Le voy a robar una materia a mi oponente rojo, en este caso, igual que el ladrón, y ahora ni el jugador rojo ni nadie más puede construir rutas de barco alrededor del pirata. La carta de caballero también puede mover al pirata ahora, y lo mismo, se mueve, si afecta a algún jugador se le roba una materia al azar y no se puede construir alrededor del pirata. Y aunque ustedes no lo crean, eso es en gran parte la expansión Navegantes. Insisto, incorpora estos pequeños elementos, un par de reglas y a jugar. Ya revisamos también la producción de oro, supongamos que tiene el número 8, lanzo los dados, aparece el 8 y yo elijo. Si tuviese por ejemplo este poblado aquí. Jugador rojo tiene el 8, entonces va a producir por ejemplo una madera.
Después se lanzan los dados, aparece el 8 de nuevo, ahora va a producir un trigo. Y así, esta persona elige. Voy a disponer el escenario 1 para que vean cómo queda sobre la mesa. Espero que quepa en esta mesa porque queda un escenario bastante grande. Y ejemplificamos algunas cosas por si quedó alguna duda. Muy bien, aquí va el escenario más o menos a la mitad. Vamos a seguirlo seteando en conjunto, pero un par de cosas importantes a considerar. Por ejemplo, no usé todas las losetas. Las 3 de desierto no se usan en esta formación. Hay solamente 3 de madera, las de oveja están muy cerca. Aparecen los islotes en este caso. E incluso dejé piezas del agua afuera. Entonces no siempre se van a usar todas las piezas. Otro punto importante, no están los muelles. Entonces me voy a mi manual y empiezo a identificar que aquí hay algunos muelles. Por ejemplo, en esta parte de aquí está este muelle de producción de trigo. Y funciona exactamente igual que los muelles en el juego base. Cuando se construya un poblado en ese lugar, voy a poder activar este poder en particular, que es en este caso 2 trigos por un recurso cualquiera. Entonces, termino de ubicar los muelles y le pongo el número a cada pieza. Muy bien, ya está casi listo nuestro tablero, nos faltan un par de detalles. Por ejemplo, vamos a jugar con pirata y con ladrón, y el pirata parte en esta X de aquí. Así que vamos a dejarlo acá. Y como no hay desierto, los ladrones se van al número 12. Y aquí, cada vez que elijamos un escenario, nos vamos a fijar mucho en la parte de acá abajo y en la otra parte. Por ejemplo, esta va a ser una partida a 14 puntos, no a 10. Y los 2 poblados iniciales deben estar ubicados en esta isla principal, no pueden ser ubicados en estas zonas de acá. Además, vamos a usar las fichas de puntaje especial de Catán y se obtienen de una forma muy simple. El primer jugador que construye un poblado en alguna de las islas de acá va a recibir 2 puntos extra. Esos 2 puntos los va a ubicar en la parte de abajo de su poblado y va a indicar que tiene ya 2 puntos. Se considera solamente el primero por islote. Si yo construyo, por ejemplo, otro poblado por aquí, no voy a recibir 2 puntos extra. Y si otro jugador llega a este islote, tampoco va a recibir puntaje extra, solamente para el primero. Y el resto funciona exactamente igual. Lanzamos dados, obtenemos recursos, vamos moviéndonos y ahora también podemos ir añadiendo nuestros barquitos que tienen esta connotación de ser carreteras de mar. Nos sirve para expandirnos por diferentes territorios, para pelear por la ruta comercial más larga y así diferentes alternativas. Cartas de desarrollo funcionan igual, carreteras funcionan igual. Si se lanza el 7, recuerden que ahora tenemos que elegir porque está el pirata y el ladrón, se mueve solamente uno de ellos. Y en este caso jugamos hasta los 14 puntos. Ahora, otros escenarios, por ejemplo, van a presentar esto. Este espacio de aquí va a quedar en blanco. Van a quedar algunas losetas fuera del tablero y esas las vamos a ir utilizando cuando un jugador construya en estas encrucijadas que falten un barco o una carretera, de acuerdo al caso correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir descubriendo qué oculta este tablero. Entonces vamos a dejar en una pila cercana las piezas de terreno que hayan quedado, las podemos revolver y se van a ir revelando a medida que vayan apareciendo y sean descubiertas. Tenemos que tener también al lado los números que no fueron utilizados, los vamos a dejar en una pila o en una bolsa como ustedes gusten y también va a ser ubicado ese nuevo terreno con su respectivo número. Y así el manual nos va a ir mostrando diferentes alternativas de juego. Tenemos, por ejemplo, otra disposición donde también tenemos que descubrirlos. Zonas con mucho desierto, donde vamos a tener que pasar por ahí. Algunos escenarios, por ejemplo, también tienen puntos de Catán esparcidos en el tablero, aquí, por ejemplo, y acá. Y así múltiples alternativas. Entonces es una expansión que va a dar para mucha rejugabilidad más, muchos desafíos nuevos. Y eso logrado solo con un par de componentes extra y un par de reglas extra. Eso es Navegantes. Vamos a los comentarios. Ahí tenemos entonces la expansión Navegantes. Comentario positivo en primer lugar. Siento que es una excelente expansión. Me gustó mucho cómo funciona el juego con Navegantes. Eleva ese nivel de dificultad con un par de componentes extra, un par de reglas extra. Hay que tener cierta paciencia en el seteo, tener cierta claridad con respecto a dónde va qué. Pero más allá de eso, cuando el juego inicia, es muy agradable poder jugarlo con un navegante. Así que muy bien en ese sentido. Segundo punto positivo, me gusta la variedad también de escenarios. No he podido jugarlos todos todavía, pero siento que son experiencias muy distintas unas de otras. Jugando Catán base, cada experiencia de juego puede ser muy distinta de otra. Y ahora con más escenarios y más losetas, más terreno, más cosas que explorar, siento que eleva también el poder seguir disfrutando de Catán mucho más tiempo. Así que muy bien en ese sentido. El punto negativo del juego es que siento que esta loseta nueva con respecto al oro y el comodín podría desequilibrar muy rápidamente el juego. En el sentido que una persona que se apropia de alguna de estas dos losetas nuevas
y tiene buenos números o tiene un buen número ubicado y construye rápidamente una ciudad, podría verse en una ventaja quizás muy alta en comparación al resto. Tenemos la posibilidad de construir en los muelles, por ejemplo, la posibilidad de cambiar 3 recursos por uno, pero podría generar que finalmente se transforme la primera parte del juego en una carrera por ver quién consigue el oro primero y después simplemente luchar por intentar alcanzar al otro que va muy avanzado, porque tener un comodín en este juego es muy útil. Imagínense que hay una carta de desarrollo que te entrega 2 carreteras gratis y eso ya se siente como bastante. Entonces aquí un recurso cualquiera con una ciudad que se transforma en 2 recursos cualquiera y los 2 que yo elija se vuelve ahí peligrosamente cercano al desequilibrio. Entonces ese elemento hay que tenerlo como con cierta cautela durante la partida. Más allá de eso, es una excelente expansión. Si tienen amigos que son competitivos y les gusta Catán y añaden navegantes, ese nivel de competencia puede elevarse muy agradablemente. No ser un juego tanto más competitivo dentro de las reglas, tener claridad con respecto al uso del oro, por ejemplo, tener ciertos códigos de honor en el sentido de no abusar de algunos elementos del juego para que sea una experiencia más agradable. Así que extremadamente recomendado Navegantes.